Hace muchos años, cuando yo aún era un niño, transmitían en televisión abierta un programa infantil por la madrugada. Era el típico show en donde un presentador hablaba con la audiencia y hacía pequeños segmentos cómicos antes de mostrar caricaturas viejas. El típico show de las mañanas al que todo el mundo conocía y a todos los niños les gustaba. La temática del show en la Ifaxon era sobre una especie de profesor, o científico loco, que hablaba sobre las cosas increíbles que ha logrado la humanidad. Cosas como las pirámides, la llegada del hombre a la luna, vacunas y vehículos, entre otras cosas. Siempre explicaba un poco de la ciencia detrás de dichos logros y siempre terminaba diciendo la frase: ¿qué otro ser, más que un humano, podría hacer algo así? En sí mismo el presentador era de lo más llamativo y divertido, se movía de forma muy excéntrica y llena de energía, parecía una caricatura en la vida real. Sin embargo, su aspecto llegaba a asustar a algunos niños, cosa que yo no comprendía. Aunque en retrospectiva, tiene sentido. El sujeto era de piel oscura, era realmente alto y delgado, tenía el cabello de color negro y siempre estaba muy despeinado, como cualquier científico loco. Sin embargo, creo que lo que realmente atemorizaba a los niños era el hecho de que siempre tenía una sonrisa de oreja a oreja que podía resultar algo inquietante y siempre llevaba puestos unos anteojos enormes de color rojo que ocultaban completamente sus ojos. El presentador se hacía llamar el Doc Doug, una abreviación de Dr. Douglas. Como niño que era, nunca le presté atención a los créditos, por lo que jamás me percaté de cuál era el nombre real del actor que hacía de Doc Doug. El show era transmitido regularmente a eso de las 10 de la mañana y terminaba a las 12 del día todos los sábados. Los segmentos de caricaturas eran bastante variados, por lo que casi siempre era una sorpresa lo que transmitirían durante el programa. Hubo incluso ocasiones en las que durante el show permitían que algunos niños de la audiencia jugaran algunos juegos para ganar premios. Probablemente los juegos estaban arreglados porque casi siempre los participantes terminaban ganando juguetes y cosas muy chulas. Razón para que cualquier niño quisiera participar en dichos juegos, mientras que para los padres eran más razones para no dejar que los niños se enlistaran para participar en próximos eventos. Pues como siempre, los niños que ganaban seguramente eran familiares del mismo staff de producción del programa. Luego de varios años, el programa fue cancelado sin previo aviso. Supuestamente por baja audiencia. En ese momento no me importó mucho realmente, puesto que yo ya estaba en una edad en la que no era de mi interés el programa y, después de todo, al igual que todo programa, era inevitable que llegara un momento en el que tenía que acabar. Sin embargo, luego de algunos años más, mientras charlaba con unos amigos, surgió el tema, pues aparentemente ninguno de ellos se había enterado del momento en el que el show había sido cancelado e incluso algunos creían que aún estaba al aire. Esa conversación nos trajo algo de nostalgia. Motivo por el que uno de mis amigos se dio a la tarea de investigar para ver si lograba recuperar algunos clips del show y de paso investigar cuándo fue exactamente que lo cancelaron. Para nuestra sorpresa, nos topamos con muchos rumores que trataban de explicar por qué el show había sido cancelado realmente, mostrando escepticismo ante la explicación oficial que había dado la cadena de televisión que lo producía. Entre las cuales la más sonada y oscura de todas era referente al presentador del programa, el cual, supuestamente, se había quitado la vida tras el asesinato de su hija de 9 años, la cual siempre lo acompañaba y veía el programa con los demás niños de la audiencia. El rumor nos dejó bastante impactados. Pues era difícil imaginar que una persona que le había dado tanta diversión y alegrías a los niños pudiera haber terminado de esa manera. Pasando por algo tan trágico como la pérdida de su pequeña hija. Pero después de todo, era un ser humano vulnerable al igual que cualquiera. Aún así, el tema nos impactó lo suficiente como para querer saber más al respecto. Averiguar si había alguna base para asegurar algo así o si simplemente fue un rumor que alguien se inventó de la nada. Después de todo, el morbo por este tipo de situaciones siempre llaman mucho la atención. Desafortunadamente nos topamos con un callejón sin salida apenas tratamos de buscar más sobre el caso. ¿El motivo? Simple. Literalmente, no había nada de información sobre el presentador del programa. Ni en Wikipedia, ni en IMDb había nada al respecto. No nos tardamos mucho en averiguar que el rumor provenía precisamente de esta situación tan extraña. Pues lo único que encontramos al buscar información del presentador eran foros y sitios web que preguntaban sobre el supuesto suicidio, así como el nombre del hombre que interpretó al Doc Doug.
Esto había llevado a muchas personas a sospechar que la cadena televisiva que había producido el programa había escondido toda la información que había de este hombre para encubrir algo siniestro, algo con lo que ninguna televisora querría estar asociada, especialmente al tratarse de una televisora enfocada al público infantil. Buscamos por al menos una hora, pero no encontramos nada al respecto. Lo único que nos aparecía en las búsquedas por internet eran clips del show y artículos que hablaban de los rumores. Nos dimos por vencidos pronto, pues al fin y al cabo no era precisamente un tema que nos interesara tanto realmente. Al menos no a la mayoría de nosotros. Pues de hecho, uno de mis amigos había presentado más interés que los demás e incluso expresó algo de decepción cuando el resto dejamos de buscar al respecto. Él siguió investigando por semanas. Encontró el lugar donde se había grabado el programa por internet, información sobre los miembros del staff y logró encontrar incluso los nombres de otras personas involucradas en el programa como los productores e incluso registró algunos de los nombres de los niños que habían participado en los juegos que hacía Doug Dog en su tiempo. Obviamente a todos nos pareció algo obsesivo de su parte, pero para no menospreciar su trabajo, pretendí estar interesado en lo que había descubierto. Me comentó que él y otros internautas habían tratado de identificar el nombre real del presentador. O, al menos tratar de corroborar el rumor del suicidio, buscando noticias referentes al tema en la ciudad en la que se había grabado el programa. Sin embargo, les había sido imposible encontrar algo así. Al menos durante el año en el que había sido cancelado el programa, no había registros de un suicidio que encajara con la descripción física del presentador. También habían intentado contactar con los miembros del staff y productores que habían trabajado con él a través de redes sociales, pero estos siempre trataban de desviar el tema o directamente dejaban de responder en cuanto este era mencionado. Parecía que no había mucho que hacer al respecto. Hasta que un día, mi amigo me envió esta foto, junto con un mensaje que decía, pon el canal 11, rápido. Me levanté, encendí el televisor y sintonicé el canal 11. Ahí estaba. O al menos, algo parecido. Era un show moderno que utilizaba al mismo personaje del Dr. Douglas, sin embargo la diferencia más obvia era que el show no era presentado por el verdadero Doug Dog. En su lugar estaba lo que parecía una caricatura del personaje hecha en Flash. Sin embargo, lo interesante es que la voz del Doug Dog sonaba extremadamente parecida a la del presentador del show original. ¿Podría ser realmente él? Tal vez él estaba dando la voz del personaje. El show continuó como solía hacerlo el original, el Doug Dog aparecía, hacía algunos comentarios sobre la caricatura que acababa de terminar y luego presentaba la siguiente. Mi amigo me seguía enviando mensajes recordándome que leyera y recordara quién era quien hacía la voz del personaje una vez que aparecieran los créditos. Luego de 20 minutos el Doug Dog habló un poco sobre la muralla china y terminó con su frase característica. ¿Qué otro ser, más que un humano, podría hacer algo así? Y después se despidió de la audiencia como lo hacía siempre. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Pues al cerrar el programa pasó directamente a cortes comerciales de forma abrupta y extraña. De hecho, el comercial que apareció estaba por terminar cuando apareció en la pantalla e inmediatamente comenzó el siguiente comercial. No hubo créditos, de hecho pareciera que el show del nuevo Dr. Dog había sido sobrepuesto por encima de la programación normal. Mi amigo no tardó en preguntarme si había visto eso y que varios de los otros internautas con los que discutía este tema también habían presenciado lo mismo. Estuvimos hablando del tema un rato, pero obviamente no llegamos a ninguna conclusión. Lo mejor que pudo hacer mi amigo y sus compañeros de internet fue llamar a la televisora que transmitió el show con esperanzas de recibir una explicación. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue decepcionante. Nosotros no hemos transmitido nada relacionado al show que usted menciona. Y les colgaban el teléfono de inmediato. Llegó a un punto en el que simplemente dejaron de responder a las llamadas. Algo raro estaba pasando aquí. Pero al ser muy perezoso me olvidé del tema y dejé que mi amigo y sus compañeros siguieran la investigación por su cuenta. Durante meses me seguía actualizando sobre los descubrimientos que hacían y los caminos sin salida con los que se topaban, hasta que aparentemente por fin se dio por vencido. Casi todos quienes investigaban el caso habían desistido ya. Habían tratado muchas veces de hacer que este caso llegara a más gente, pero nunca obtuvieron la respuesta que esperaban. Lo cierto es que hasta cierto punto yo también me sentí decepcionado, pues dentro de mí tenía la pequeña esperanza de que encontraran lo que estaban buscando. Así el tema quedó abandonado por mucho tiempo.
Jamás volví a ver nada sobre el Dog Dog en televisión, incluso se había vuelto una costumbre sintonizar el canal 11 a la misma hora que lo sintonicé la única vez que llegué a ver el show, pero esto nunca rindió ningún fruto. Hasta que un día, mientras iba a comprar cosas de segunda mano para ahorrarme algo de dinero, me topé con un estante lleno de DVDs, y para mi sorpresa ahí estaba el Dr. Douglas en la portada de una de las cajas. No era el DVD del programa original, sino que se trataba del nuevo show del Dr. Douglas, el que hacía uso de caricaturas flash para presentar el programa. Revisé la caja varias veces para estar seguro que se trataba del mismo programa. Pero tenía varias cosas raras, faltaba el logo y los derechos de autor de la distribuidora original del programa, así como una restricción de edad. Le pregunté al encargado si el DVD era original, a lo cual respondió que no, que se trataba de una colección de episodios que alguien había grabado y había estado vendiendo aprovechándose de la escasez de colecciones de episodios oficiales del show. Esto no tenía mucho sentido puesto que supuestamente esta versión del show solo se había emitido al menos una vez y parecía que había sido por error. ¿Cómo era posible que estos episodios fueran grabados por alguien? Le pregunté al vendedor si él había visto algo del show, pero respondió con una negativa. No tenía sentido explicarle todo lo que yo sabía, así que simplemente le pedí que probara el disco en su reproductor DVD con el que estaba promocionando las películas de segunda mano que estaba vendiendo. El disco se reprodujo de la misma manera que lo haría un DVD pirata. Pasó directamente a mostrar el show. El episodio en cuestión era diferente al que mi amigo y yo habíamos visto, lo sabía porque los colores del fondo eran algo distintos, al igual que el piso en el que caminaba el personaje. El vendedor adelantó el vídeo para demostrarme que el disco funcionaba bien y que en efecto, tenía todo el contenido que prometía en la caja. Sin dudarlo ni un momento lo compré y lo reproduje tan pronto llegué a casa. El disco contenía 6 episodios que según la sinopsis abarcaban temas de historia, ciencia y cultura, 2 episodios para cada tema. Además de mencionar que shows venían incluidos aparte, aunque eso era lo que menos me interesaba. Al iniciar el disco comenzó con el episodio que había mencionado antes. Aparentemente el tema de este episodio era sobre la ciencia. En este episodio el Dr. Douglas explicaba cómo era que funcionaba la sangre, cómo esta era bombeada por el corazón y la importancia de mantenerse saludable, nada del otro mundo. El siguiente episodio hablaba sobre historia, el tema era sobre los primeros vehículos y cómo estos fueron evolucionando hasta convertirse en los trenes bala que hay en otros países. Un tema interesante, supongo. El siguiente nos hablaba de la cultura del Islam, su religión y lo diferente que esta era comparada a nuestra cultura. Como siempre, eran el tipo de temas que solía abarcar el Dr. Douglas y siempre terminaba con su típica frase. ¿Qué otro ser, más que un humano, podría hacer algo así? El problema era que ninguno de los episodios mostraba los créditos, por lo que era imposible ver quién era quien hacía la voz del Dr. Douglas de caricatura. Era obvio que se trataba de la misma persona que había presentado el show original, pero era imposible averiguar su nombre. Seguí viendo los episodios para ver si alguno mostraba información que me ayudara a averiguar más del presentador o al menos del equipo detrás de estos episodios nuevos, pero nada. No tuve éxito, aunque creo que prefiero que se quede así, pues no les he contado de qué iban los demás episodios. El siguiente era el capítulo donde hablaba un poco de la cultura de China, es decir, el que había visto con mi amigo hace mucho tiempo. El problema eran los otros 2 episodios. El siguiente episodio trataba de nada más ni nada menos que la historia de la Inquisición española, de la cual habló sin pelos en la lengua y sin suavizar los temas. Obviamente no mostró imágenes ni representaciones de ningún tipo, pero aún así era extraño que un programa de esta índole cubriera el tema de forma tan poco sutil. Aunque al ser un programa de televisión abierta era más fácil que se salieran con la suya a diferencia de cadenas más grandes de televisión. Sin embargo, lo más inquietante era cómo el Dog hablaba del tema. Lo hacía con la misma emoción y energía con la que siempre hablaba en el show. Es decir, como si se estuviera divirtiendo al hablar del tema. De hecho, en ningún momento remarcó lo negativo que había sido este período de la historia, simplemente lo narró como algo de historia y ya. Sin moral, sin denunciar la crueldad ni criticar las prácticas antimorales que se practicaban en aquel entonces. Finalizó el show con su frase. ¿Qué otro ser, más que un humano, podría hacer algo así? Estaba a punto de despedirse, no sin antes mencionar que pronto traerían a un invitado especial. Y que los televidentes se mantuvieran al tanto. El capítulo terminó como los demás, con un corte abrupto.
Me quedé algo consternado con lo que había visto. La Inquisición española no era nada nuevo, pero incluso los profesores de historia que me enseñaron esta parte de la historia de la humanidad tenían el tacto y humanidad como para tratarlo con más delicadeza y condenar los eventos atroces que representaron esa época. El siguiente episodio comenzó. Esta vez el tema del Dr. Douglas era sobre el funcionamiento del cerebro, específicamente las sustancias relacionadas con las emociones. Dio algunos ejemplos y enfatizaba una y otra vez que los seres humanos eran quienes resentían más este tipo de estímulos cerebrales. Las caricaturas que mostró esta vez eran acorde al tema, mostrando episodios donde la ira, la tristeza, la felicidad y el amor eran el tema central del episodio. Finalmente el Dr. Douglas nos explicaba lo siguiente. Casi nunca tenemos control sobre las emociones negativas como la tristeza o el enojo, sin embargo por lo general podemos tratar de hacernos felices haciendo lo que nos gusta. Recuerden, si algún día se sienten mal no tengan miedo de decírselo a alguien de confianza que les pueda ayudar a sentirse mejor. Yo, por ejemplo, siempre me divierto con mis amigos cuando me siento mal, ellos siempre saben cómo darme una sonrisa como esta. Dijo mientras señalaba a su sonrisa. Eso es todo por el capítulo de hoy amigos. Nos veremos hasta la próxima. Sin duda se habrán percatado de lo mismo que yo en ese momento. El Dr. Douglas no dijo su frase célebre. ¿Qué otro ser, más que un humano, podría hacer algo así? Y también se deben de estar preguntando. ¿Qué es lo que tenía este episodio de extraño sobre todo, comparándolo con el anterior? Bueno. A eso es a lo que voy. Luego de ver los episodios me puse en contacto con mi amigo para comentarle lo que había encontrado. Rápidamente vino a mi casa y revisó el DVD. Le expliqué lo que había visto y las cosas que me habían parecido extrañas, conversamos por un rato del tema y al final le dije que ya sabía lo que él quería y que sí, podía llevarse el disco. Después de todo ya sabía que él lo iba a valorar más de lo que yo jamás lo haría. Me agradeció muy contento y se marchó casi bailando por la calle. Esa misma noche me contactó por mensaje para seguir conversando sobre el contenido del DVD. Lo más interesante de todo es que al ponerlo en su PC, se dio cuenta que el DVD tenía algunos elementos curiosos. Entre los cuales destacaba lo que parecían ser archivos basura que habían quedado grabados en el disco. Él estaba en proceso de descifrar qué eran esos datos basura cuando yo decidí irme a dormir. A la mañana siguiente revisé mi teléfono y me encontré con un montón de mensajes que venían de mi amigo. Al abrirlos me encontré con una desagradable sorpresa. Muchos de ellos mostraban screenshots de lo que parecía ser una habitación oscura e imágenes grotescas que solo eran alumbradas por el flash de una cámara celular. Leí lo que decían los mensajes que me envió luego de ver las imágenes. Primero parecía emocionado porque los archivos basura parecían tener una especie de código. Después dijo que era una especie de link de internet y finalmente mostró confusión y desagrado por lo que había encontrado en la página web a la que llevaba el link. En el siguiente mensaje me daba la liga para ir a la página web. Regresé a ver las screenshots que me había mandado, estas parecían ser provenientes de la página web y pertenecientes a un vídeo alojado en el sitio. Decidí no entrar en el link si esto era lo que me esperaba. Las screenshots como dije mostraban una habitación oscura y una cama. Basándome en la lógica de las screenshots, podría decir que quien manejaba la cámara celular estaba haciendo una vista panorámica bastante lenta, hasta que llegaba a enfocar a un hombre desnudo colgado como un cerdo listo para ser asado en una hoguera. El vídeo pasaba a hacer zoom a la cara del individuo y este apenas podía abrir los ojos. El sujeto que le sostenía la cara le apretaba los cachetes con una mano y después parecía introducirle algo en la boca con la otra. Parecían ser pedazos de algo punzocortante los cuales le atascaba en la boca y luego se la tapaba para que no pudiera escupirlos. Parecía que le sacudía la cabeza hasta que finalmente le soltaba la boca haciendo que el sujeto escupiera un montón de sangre junto con lo que parecían ser trozos de vidrio. Pasó entonces a acariciar la cabeza del sujeto mientras este seguía escupiendo sangre. La cámara se alejó del individuo y se acercó a una mesa llena de herramientas oxidadas y vidrios rotos. Todo lo que estaba en la mesa estaba más que sucio y malgastado. En ese momento el sujeto de la cámara mostraba su cara y mis peores temores se corroboraron. El hombre que había realizado el vídeo no era otro más que el Dr. Douglas.
Llevaba puestos esos inconfundibles lentes rojos que usaba hace ya tantos años en ese divertido programa. Y tenía esculpida en su rostro esa sonrisa de oreja a oreja con la que le había alegrado las mañanas a tantos niños y a otros les había provocado pesadillas. Ya no quise seguir viendo las screenshots y le pregunté a mi amigo qué diablos estaba pasando. Me respondió que esperaba que yo supiera algo al respecto al haber sido yo quien había comprado el DVD, le dije que por supuesto que no, yo jamás habría comprado el disco si hubiera sabido que tenía un link que llevaba a una página así. Me preguntó qué debíamos hacer y le dije que lo más lógico era ponernos en contacto con las autoridades y mostrarles el vídeo. Pasaron los días y finalmente recibimos noticias respecto al vídeo, no directamente ni mucho menos de la policía. No. En su lugar nos enteramos por el noticiero que reportó que recientemente se había encontrado el cadáver de una persona que había estado desaparecida por años. Este individuo había sido uno de los productores del programa original del Dr. Douglas. Sin embargo, eso no fue todo lo que descubrieron los oficiales. En el lugar donde lo encontraron también descubrieron pruebas de crímenes que estaban vinculados a dicho productor, como lo habían sido casos de acoso sexual a miembros del staff, amenazas, maltrato laboral y muchas cosas más que se hacían a puerta cerrada. Sin embargo, la peor era la que estaba relacionada a los niños que llegaron a aparecer en el programa, pues aparentemente este productor se aprovechaba de su posición para abusar sexualmente de los infantes. Entre ellos se descubrió que él fue responsable del asesinato de al menos 3 niños que se creían desaparecidos por años. Para ver si alguien lograba identificar a los niños, se mostraron algunas de las fotos de sus rostros. Entre dichas fotografías, mi amigo y yo nos fijamos especialmente en una. Se trataba de una pequeña niña de piel oscura de aproximadamente 9 años. Una descripción que calzaba perfectamente con la hija del presentador del programa según los rumores de internet. También debo mencionar que mi amigo le mostró el vídeo a los otros internautas que seguían la búsqueda del Dr. Douglas. Estos reaccionaron horrorizados ante tal hallazgo y no han querido siquiera contactarse con mi amigo otra vez desde entonces. Excepto uno de los pocos que aún seguía la investigación junto con mi amigo. Este no parecía sorprendido, su reacción fue completamente indiferente. De hecho, simplemente felicitó a mi amigo por el descubrimiento. Y nunca más volvió a hablarle. Ni siquiera se ha vuelto a conectar a internet desde ese momento. No hay día en el que no piense en el peor escenario cuando me pregunto quién habrá sido la persona detrás de esa cuenta. No me puedo ni imaginar qué pensará ni sentirá mi amigo al respecto. Al final, aparentemente, podríamos decir que de cierta forma, descubrimos indirectamente el paradero del Dr. Douglas. Nunca supimos quién era realmente ni cuál era su verdadero nombre. Pero al menos supimos qué es lo que había pasado hace tantos años atrás. Sin embargo, aún no he respondido la duda de hace un rato. ¿Qué tenía de malo el último episodio? Pues bueno, yo nunca me atreví a ver el vídeo que mi amigo descubrió, pero él me comentó que logró verlo hasta el final. No daré detalles de qué era lo que pasaba en el vídeo. Pero puedo decirles que, según me contó, el vídeo en esa página web era parte de un segmento cortado que pertenecía a dicho episodio. Ya que Douglas repetía cantando una y otra vez entre susurros. Así es como yo lidio con la tristeza. Así es como yo lidio con la ira. Así es como me divierto con mis amigos. Y al final del vídeo agarraba la cámara y terminaba con su frase célebre. ¿Qué otro ser, más que un humano, podría hacer algo así?